Acaban de filtrar la información clasificada que confirma lo que sospechábamos, y era algo que el régimen cubano negó durante más de 20 años. Y lo que contiene esta filtración es absolutamente devastadora para Raúl Castro. Porque no estamos hablando de unos pocos asesores militares, estamos hablando de médicos con entrenamiento básico, estamos hablando de un ejército privado, de mercenarios de élite, de un cuerpo petroliano que Raúl Castro desplegó en Venezuela para controlar a Maduro como si fuera una marioneta. Y ahora, después de que 32 de estos supuestos mercenarios murieran defendiendo a Maduro, en la madrugada del 3 de enero, la verdad está saliendo a la luz. Y es mucho peor de lo que la gente imaginaba, porque resulta que uno de los abatidos es el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, el hombre que durante 20 años fue el guardaespaldas personal de Fidel Castro, el jefe de seguridad de Punto Cero, la residencia ultrasecreta de Fidel Castro, un hombre que protegió al Papa, expresidente, a dignatarios internacionales y que sus hijas viven en Estados Unidos. Entraron por la frontera pidiendo asilo político, mientras su padre moría en Caracas defendiendo a un dictador. Sus hijas vivían protegidas por las leyes que él combatía. Pero esperen, porque hay mucho más. Y hay demasiado, porque la dictadura cubana ha estado mintiendo sobre la identidad de las personas que fallecieron. Han vestido a civiles de militares, han inventado rangos, han ocultado que muchos de estos hombres no eran soldados, sino también eran técnicos de comunicaciones, choferes, trabajadores civiles que fueron enviados a morir sin siquiera saber disparar un arma. Y la pregunta que tiene aterrorizado al régimen es esta: ¿por qué Estados Unidos acaba de mover estos buques de guerra a la costa norte de Cuba justo después de que esta información se filtrara? ¿Es una coincidencia o es simple y llanamente una advertencia? En este video hoy revelaremos información exclusiva que confirma la mentira más grande del castrismo en las últimas 2 décadas. Voy a mostrarles nombres reales de los mercenarios, voy a explicarles por qué la dictadura cubana está desesperada por ocultar que controlan las comunicaciones en Venezuela, y voy a revelarte por qué Raúl podría estar negociando en secreto su salida antes de que sea demasiado tarde. Esto es histórico y lo que viene va a cambiar para siempre a Cuba. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y esta información no la vas a encontrar en ningún lado. Así que te voy a pedir ahora que te suscribas, que activas las campanitas, que nos sigas en nuestra página de Facebook, que nos regales este bendito de like, porque lo que viene es explosivo. Así que vamos allá. Para entender la magnitud de esta traición que acaba de ser revelada, tenemos que empezar al principio. Por la mentira que el régimen cubano sostuvo durante más de 20 años. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación, y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos. Pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra, totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Desde el 2000, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron el Convenio Integral de Cooperación, Cuba comenzó a enviar personal a Venezuela. La narrativa oficial era clara y repetida hasta el cansancio: médicos, maestros, entrenadores deportivos, cooperación humanitaria entre pueblos hermanos. Pero la realidad era completamente diferente, porque junto con esos médicos y maestros, Cuba estaba enviando algo mucho más peligroso: oficiales de inteligencia del G2, asesores militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, lo más importante, un cuerpo de élite de mercenarios cuya única misión era proteger a los líderes chavistas y, por supuesto, reemplazar la seguridad venezolana. Durante más de 2 décadas, cada vez que alguien denunciaba la presencia militar cubana en Venezuela, el régimen respondía con indignación. Las llamaba mentiras del imperio, propaganda anticubana. No hay tropas cubanas en Venezuela. Ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela. Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas de ese país. Mentira tras mentira, mentira tras mentira, durante 20 años sin parar. Pero la madrugada del 3 de enero del 2026 esa mentira se derrumbó.
porque cuando las fuerzas especiales estadounidenses asaltaron el búnker donde se escondía Maduro, no encontraron soldados venezolanos defendiendo, encontraron cubanos, 32 cubanos de élites que pelearon supuestamente hasta la muerte. Pero aquí viene lo más explosivo. Esos 32 cubanos no eran voluntarios casuales, no eran médicos que tomaron un fusil en un momento de crisis. Era el ejército privado de Raúl Castro. Mercenarios profesionales, guarda pretoriana que Cuba había desplegado para asegurar que Maduro nunca cayera. Porque si Maduro caía, Cuba perdía sus salvavidas, los 100.000 barriles de petróleo diarios gratis, los miles de millones de dólares en subsidio. Todo, incluso hasta su narcotráfico y todo lo que viene. Así que Raúl Castro envió a los mejores hombres, a los que lo habían protegido a Fidel, a los veteranos de Angola y Etiopía, a los oficiales de más alto rango del Ministerio de Interior. Los envió a morir a tierra extranjera. En enero del 2026, 2 días después de la operación, el régimen cubano no tuvo más remedio que admitir. El diario Granma publicó un comunicado oficial que cambió todo. Díaz-Canel decretó duelo nacional por 2 días. Banderas a media acta, actas solemnes, discursos sobre héroes de la revolución que dieron su vida por la patria. Pero aquí está la verdad que el régimen no quiere que tú sepas. Esos 32 cubanos no murieron por Cuba, murieron por el petróleo, murieron por sostener a un dictador extranjero, murieron porque Raúl Castro lo envió a proteger sus fuentes de ingresos. Con la verdad expuestas, esas muertes fueron completamente en vano. El régimen cubano reconoció oficialmente 32 muertes, pero aquí viene la pregunta que nadie está haciendo. ¿Son 32 o hay más? Porque según fuentes de inteligencia que hemos consultado, el número real de bajas cubanos podría ser significativamente mayor. Algunos analistas hablan de hasta 50 efectivos cubanos muertos o capturados durante la operación. Según estimaciones preliminares, más de 60 cubanos perdieron la vida durante la operación de extracción de Maduro de su escondite en Fuerte Tiuna a cargo de las Delta Force norteamericanas. La cifra incluso podría llegar a 85 cubanos muertos, según información que difundió ayer el presidente colombiano Gustavo Petro. Desde luego, el régimen de La Habana, que presumía de la infalibilidad de sus fuerzas especiales, nunca va a admitir públicamente una catastrófica pérdida de esas dimensiones. Los cubanos formaban parte de un contingente mucho más grande, estimado en unos 250 soldados del MINFAR, es decir, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y otros departamentos de seguridad en la isla. Los supuestos superagentes cubanos fueron tomados por sorpresa y no ofrecieron una férrea resistencia ni enfrentaron el combate heroico contra las Delta Force. Murieron sin haber podido causar ni siquiera un rasguño a las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y les comparto en este punto una serie de datos cruciales para entender la dimensión catastrófica que está significando para Cuba la operación de captura de su protegido Nicolás Maduro. El primer dato es que tras neutralizar enteramente a la custodia cubana que en ese momento de la madrugada del pasado sábado protegía a Maduro, varios de los sobrevivientes cubanos fueron arrestados y, según mi fuente de inteligencia, también fueron extraídos y trasladados al mini portaaviones Iwo Jima junto al propio Maduro. El régimen cubano no solo miente sobre los mercenarios que tenía en Venezuela, mienten sobre cuántos murieron, mienten sobre quiénes eran, mienten sobre todo. Y ahora vamos a ver exactamente cómo mintieron, cómo le vuelven a reírse en la cara del pueblo cubano. Porque hay casos individuales que han sido expuestos. Revelan un patrón engañoso sistemático que va más allá de lo que tú te imaginabas. Y esto que te voy a decir aquí ahora mismo, te vas a caer para atrás. Vamos a empezar con el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, porque su historia es la que más atera al régimen cubano. Humberto Alfonso Roca Sánchez tenía 67 años cuando murió en Caracas. No era un soldado cualquiera, era un veterano de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, el cuerpo de élite encargado de proteger la vida de Fidel Castro. Durante aproximadamente 20 años, Roca Sánchez sirvió a la guarnición de Punto Cero, la residencia privada y ultrasecreta de Fidel Castro en La Habana.
Haber pertenecido en este círculo interno significa haber pasado por los filtros de lealtad más rigurosos del comunismo del hemisferio. No solo protegía el cuerpo del andante o comandante, como usted lo quiera llamar, protegía sus secretos, conocía sus rutinas, sabía quién visitaba, se discutía dónde estaban los búnkers, cuál era la ruta de escape. Este hombre fue parte del dispositivo de seguridad para visitas de alto nivel en Cuba, como por ejemplo el Papa Francisco en el 2015, John Kerry en el 2015, mandatarios de Irlanda, India. Era un especialista en protocolos de seguridad a dignatarios en entornos hostiles o de alta visibilidad. Y cuando Raúl Castro necesitó enviar a alguien de absoluta confianza para proteger a Maduro, eligió a Roca Sánchez. Lo sacó de su retiro, lo envió a Venezuela, lo puso al mando del primer anillo de seguridad presidencial. El mensaje era claro: Maduro, te enviamos al hombre que protegió a Fidel porque tu vida es tan importante para nosotros como la vida del comandante. Análisis forense de las imágenes públicas confirma su presencia constante en la sombra de Maduro. Una fotografía clave fue tomada el 10 de abril del 2025. Lo muestran detrás de Maduro durante una visita a una comuna. Su postura, su mirada, su proximidad física delata su función. No era un diplomático observando, era un escolta escaneando amenazas. Y murió cumpliendo esa misión, en un combate el 3 de enero, defendiendo a Maduro hasta el último segundo. Pero aquí viene el secreto de este mafioso, de este mercenario. ¿Por qué? Porque estaba en otro país cumpliendo una misión que no era él. No lo hacía por patriotismo, lo hacía por dinero. Sino que aquí viene la hipocresía de ese mismo. Sus hijas vivían en territorio estadounidense. Sí, entraron por la frontera. Pero no fue que entraron por la frontera, pidieron asilo político y lo peor de todo, fueron aceptadas. Esto por supuesto que no es un caso aislado, es un patrón sistemático de la élite cubana. Los hijos y familiares de los altos oficiales del régimen viven en Estados Unidos, España, México, tienen acceso a privilegios que el pueblo cubano nunca tendrá, mientras sus padres reprimen y matan en nombre de la revolución. Y ahora llegamos al caso que expone la manipulación más descarada de la dictadura cubana. Luis Alberto Hidalgo Canales, de 57 años. El régimen lo presentó en Grammy en Televisión Nacional con una fotografía vestido de uniforme verde olivo. Le asignaron el rango de soldado del MINFAR del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo glorificaron como un combatiente caído. Pero aquí es donde está la cosa, por eso es que te mienten descaradamente, se ríen del pueblo cubano y nadie asume la responsabilidad. Pero para eso estamos nosotros aquí. Porque según las investigaciones del periodista independiente Rolando Nápoles, la realidad era completamente diferente. Él no era militar, era un chofer civil que trabajaba en Venezuela. La familia expresó cierta conmoción al ver la imagen en la televisión. No entendían por qué lo habían vestido de verde. No sabían que tenía rango, pensaban que era simplemente un trabajador civil. Que había otro más también que estaba operando como un técnico de telecomunicaciones bajo cobertura de civil. Su verdadera función era mantener la red operativa de comunicaciones encriptadas que Cuba controlaba en Venezuela. Trabajaba para la empresa de fachadas vinculadas a la dictadura cubana, vestía ropa de civil y por supuesto nada que ver con todo lo que yo te estoy diciendo. Déjame explicarte por qué esto es tan importante, porque el régimen cubano estaba desesperado exactamente con ocultar quién controlaba las telecomunicaciones en Venezuela. En el 2011 Cuba y Venezuela inauguraron el cable submarino de fibra óptica Alba 1, conectado de La Guira en Venezuela con la playa de Siboney en Santiago de Cuba. El costo al Estado venezolano cerca de $70 millones. La narrativa oficial era que mejoraría la conectividad de internet en Cuba, pero años después de su instalación la velocidad de internet en Cuba seguía siendo pésima. ¿Por qué? Porque el cable no fue diseñado para uso civil. Su propósito real era estratégico y militar: establecer un canal seguro de datos entre Miraflores y el Palacio de la Revolución, fuera del alcance de la vigilancia del NSA estadounidense, servir como tubería para el envío de bases de datos venezolanos hacia servidores seguros cubanos. Pero el control no se limitaba al cable. Cuba infiltró técnicos en CanTV, la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela, en Corpelec, la empresa eléctrica, en todas las estructuras críticas que tenía la dictadura de Nicolás Maduro. Estos técnicos, oficialmente civiles, eran en realidad operadores de comunicaciones tácticas integradas en unidades militares.
Y así lo mantenían, ponían algún civil que aquí que lo otro para tratar de mantener esa fachada. Pero su función era mantener la red de mando y el control del régimen operativo. Y aquí está el patrón. El régimen cubano utilizaba civiles contratistas en roles de combate, de seguridad paramilitar. También lo podían vestir de civiles y lo hacían pasar probablemente por choferes, técnicos, empleados en empresas estatales. Cuando morían, lo convertían en soldados, le inventaban rangos, le daban funerales militares, todo para ocultar la verdadera magnitud de la infiltración militar cubana en Venezuela. La manipulación de identidades no es una excepción, es una norma dentro de la isla de Cuba. Permitía a Cuba afirmar ante la ONU que no tenía tropas, mientras desplazaba batallones enteros disfrazados de proletariado técnico. Y ahora esa mentira ha sido expuesta. Y ahora llegamos a la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué el régimen cubano mintió durante 20 años? ¿Por qué no negó lo evidente? ¿Por qué vistió a civiles de militares y militares de civiles? ¿Por qué ocultó la verdad naturaleza de su presencia en Venezuela? La respuesta es simple y aterradora. Porque sabían que si el mundo descubría la verdad, las consecuencias serían devastadoras. Déjame explicarte realmente lo que está en juego ahora mismo. Primero, lo que Cuba hizo en Venezuela constituye una violación flagrante del derecho internacional. No fueron asesores invitados, no fueron cooperantes humanitarios, fueron una fuerza de ocupación militar encubierta. Si Estados Unidos decidiera hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela, sería mucho más fácil, más rápido y más quirúrgico. El régimen cubano lo sabe, por eso están aterrorizados, por eso mintieron durante 20 años, por eso intentaron ocultar la verdadera naturaleza de su presencia en Venezuela. Cada revelación de Maduro es una bomba prácticamente para el régimen cubano, porque confirma lo que Rubio había estado diciendo durante años, que Cuba no era un aliado de Venezuela, era el poder detrás del torno, era el verdadero controlador. Con esa evidencia, Rubio puede construir casos legales contra oficiales cubanos específicos, puede solicitar órdenes de capturas internacionales, puede presionar a países aliados para que extraditen a cubanos acusados de crímenes. El régimen cubano ya no puede esconderse detrás de la soberanía nacional, ya no puede decir que son asuntos internos, porque sus oficiales murieron en territorio extranjero, cometiendo actos de guerra contra fuerzas estadounidenses, y eso, escúchame bien lo que te digo, lo cambia todo. Raúl Castro lo sabe, por eso está buscando una salida, por eso hay rumores de negociaciones secretas, por eso los esbirros del régimen están empezando a escapar, porque el final está cerca y todos lo saben. Complicada, porque ahora la comunidad internacional está comentando este caso que fue expuesto por Donald J. Trump. Y por supuesto, lo más aterrador que tienen todos ellos es la movida de buques de guerras al norte de Cuba como advertencia directa. El mensaje es claro, sabemos lo que hiciste y estamos preparados para cualquier escenario. La pregunta no es si el régimen cubano caerá, la pregunta es cuándo y si Raúl Castro y Díaz-Canel lograrán negociar una salida terminando con todo esto, o terminarán como Nicolás Maduro. Ahora me encantaría, de verdad, saber tu opinión y quiero que respondas estas preguntas en los comentarios. Primera pregunta, ¿creéis que el régimen cubano logró ocultar el número real de mercenarios muertos en Venezuela o atrapados? ¿O los 32 reconocidos son todos? ¿Debería Estados Unidos intervenir militarmente a Cuba como hizo en Venezuela o debería dejar que el régimen colapse por sí solo? ¿Qué pasará con los oficiales cubanos que participaron en la represión en Venezuela? ¿Deberían enfrentar una justicia internacional o quedarían impunes? Y la otra pregunta, la que nos hacemos todos, ¿logrará Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel negociar una salida o terminarán capturados como Maduro? Déjame aquí en los comentarios, quiero leer todas sus opiniones. Recordarle que si este video te ha impactado, si crees que esta información debe ser compartida, dale like ahora mismo, comparte este video en todas tus redes sociales, porque esta información no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Por favor, suscríbete al canal de YouTube del Mundo de Darwin si no lo has hecho, o síguenos en nuestra página de Facebook, activa la campanita para recibir las notificaciones, porque en los próximos días estoy seguro que vamos a ver eventos aún más explosivos. Recordarles a todos, estaremos atentos a más información, seguiremos investigando y seguiremos revelando la verdad que el régimen no quiere que sepa. La verdad siempre sale a la luz y el castrismo está a punto de enfrentar su verdadero final. Así que dicho todo esto, nos vemos en un próximo video. Chao.